Hola a todos, bueno, después de tanto buscar leyendas originales y siempre acabar encontrándome con la misma leyenda mierdera de siempre, me encontré con una página donde venían leyendas nuevas, pero para mi desgracia la página estaba en inglés, y para acabarla la mayoría de las leyendas eran mierdas, pero bueno, en mi opinión algunas no están tan mal, así que se las dejo a su criterio y si no les gustan, pues ya no haré más partes. Bueno, sin más que decir, comencemos con una curiosidad llamada Meu y Dito. Muchas cosas son similares, desde peso y habilidades. Por lo que se dice que Dito sería un experimento fallido de Meu. Es un excelente razonamiento, lo malo es que en la historia no han dicho nada al respecto, solo que Dito se transforma y nada más, así que prácticamente es un simple Pokémon. Quién sabe si en algún futuro saquen algo más de ese Pokémon tan interesante y único. Y pues hay algo que razonar aquí. De ser cierta la teoría, ¿sería Dito un experimento fallido? Hasta donde yo sé, el ataque Transformes original de Dito, Meu nunca lo aprende, es capaz de hacerlo sí, pero a través de un HM o TM, no por sí solo, y Dito se puede convertir en él y copiar sus habilidades, ataques etc., es más, a cualquier Pokémon, así que yo vería de Dito como un Pokémon superior a Meu, obviamente no en el juego, ya que ahí le ponen estatus y tonteras y media que hacen irreal la verdadera experiencia Pokémon. Bien, la siguiente leyenda, mito o como le quieran llamar, se titula El staff de Game Freak. Game Freak es una productora de videojuegos fundada en 1989 por Satoshi Tajiri, creador de la serie Pokémon. Shin Nakamura, quien estaba casado con Satou Arue, programadora, y tenía con ella un niño de 6 años llamado Ken Nakamura. La señora Arue era una talentosa diseñadora de sonidos encargada justamente del Lavender Town Tone. Para conseguir mayor información sobre esta persona he viajado a Japón a entrevistar a la señora Arue, quien actualmente vive en el pequeño pueblo de Toma, en el distrito de Kamikawa ubicado en la prefectura de Hokkaido. Inicialmente indispuesta a contestar mis preguntas, ella finalmente accedió a darme la información que precisaba. El señor Nakamura le encargó la composición del tema Lavender Town, la señora Arue aceptó y fue el señor Nakamura quien adhirió a la tonada. Él le dijo que no estaban haciendo nada malo pues la tonada no sería audible para niños menores a los 12 años. La señora Arue le creyó. Una noche, luego de que el juego fuera lanzado, el señor Nakamura se suicidó en un bosque de Aokigahara colgándose de la rama de un árbol, no sin antes dejar una carta dirigida a la señora Arue. Además, su hijo Ken había sido asesinado en un accidente automovilístico en una pista cerca de su casa, siendo hallado desnudo, con lesiones severas, rinorragia y hemorragia cerebral. Los dos kanjis que simbolizan emperador estaban tatuados en su pequeño pecho. La historia que la señora Arue me contó asegura que cuando Ken se encontraba dormido, el señor Nakamura, esto fue antes de su muerte, le ponía los audífonos conectados a un reproductor que emitía el Lavender Town Tone. Eventualmente su hijo despertó y bajo estos efectos se cortó a sí mismo con un cuchillo de cocina y partió a atacar a los pasajeros de un carro cercano, el cual colisionó con él, arrollándolo. La señora Arue también me reveló un pasaje de la carta escrita por el señor Nakamura. Querida Satou. Esta noche es el inicio de una nueva era para el Japón, un nuevo imperio del cual yo espero ser responsable. No puedo, de cualquier modo, retrasarme para ver mi creación, pues esta comenzará en unos meses. Visiones de mi padre me acosan. Parte obviada, nuestro querido Ken será sin duda el primer mártir del imperio, caído con muchos otros niños. El Phoenix renacerá de sus cenizas, el segundo gran imperio japonés. En este pasaje se hace obvio que el señor Nakamura tenía como meta la creación de un segundo gran imperio japonés usando para ello el recién lanzado videojuego. Él esperaba que Lavender Town Tone causara violencia en sus víctimas, que esta violencia se llevara a terceros, y que estos niños se conviertan finalmente, en un futuro, en guerreros del imperio. Pero ¿qué explicación tiene la animación del Ghost? ¿Y cuál era el mencionado trabajo del padre del señor Nakamura? Unidad 731. Unidad 731 fue el grupo secreto de la Armada japonesa en el imperio durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad estaba dedicada a la investigación química y biológica, investigaciones en las que se usaban personas como sujetos de pruebas mayormente. Luego de la guerra este grupo fue acusado de muchos crímenes cometidos. La unidad constaba de las siguientes divisiones. División 1: investigar las plagas de peste bubónica, cólera, anthrax, tifo y tuberculosis usando humanos como sujetos de pruebas. Para este propósito una prisión fue construida en los alrededores del lugar.
Division 2 investigar armas biológicas en cultivos, en particular la producción de diversos gérmenes y parásitos. Division 3 producción de escudos contenedores de agentes biológicos. Division 4 producción de agentes misceláneos. Division 5 entrenamiento de personal. Division 6, 7 equipamiento de unidades médicas y administrativas. En la mencionada 4 Division trabajó Osu Nakamura, el padre de Shin Nakamura. De acuerdo con la señora Arue, él era un hombre bastante conservador, respetuoso en lo que respecta a las tradiciones antiguas. En el archivo personal de Osu Nakamura se menciona su trabajo en la mencionada Division 4, bajo el título de director de experimentos relacionados a la ingeniería de audio. De aquí podemos especular qué tipo de responsabilidades estaban a su cargo. De hecho, se puede suponer que el Lavander Town estuvo originado en estas instalaciones. Ahora regresemos a las figuras 2 y 3. En la figura 2 se parecía a un hombre con máscara quirúrgica sobre un cuerpo. Ese hombre era el mismo Sr. Nakamura. Figura 3 presenta la entrada a las instalaciones de la Division 4. El resto de las fotos son también pacientes de la unidad 731 y las instalaciones del resto de divisiones. Los efectos no fueron ciertamente los esperados por el señor Nakamura. No existe un segundo imperio japonés, solo alrededor de 100 niños nipones que murieron poseídos por una furia enfermiza hacia oficiales gubernamentales y ellos mismos. Por esto agradezco enormemente las acciones de la señora Arue en Game Freak removiendo el Lavander Town y las imágenes secretas que el señor Nakamura implementó en el juego. Bueno, ya para terminar les contaré una leyenda llamada Diglett. Por cierto, esta leyenda estaba en inglés, así que puede tener algunas faltas ortográficas, lo siento. Una vez encontrado un Diglett pequeño, lindo el interior de la cueva de Diglett. Su rostro era un poco diferente al de los Digletts otros que estaban con él. Parecía haber un gran potencial. Sin dudarlo, tengo una bola de listas y la arrojó sobre él. Por extraño que parezca, que no lucha por salir, no resistió a escapar de mi Pokébola. Algunos de mis amigos también se Digletts similares, más lindo que los otros, y con algo inusual en sus caritas. Algunas de ellas con diferentes tonos de voz. Nos llevamos bien, y tiene unas cuantas batallas que hacer. Resultó ser uno de los Pokémon más fuerte he entrenado. Su actuación fue impresionante. Diglett fue más rápido que otros de su clase, era más fuerte y había disparado los niveles de resistencia. Éramos un dúo invencible. Aunque Diglett parecía saber solo para hacer los agujeros, de todas las batallas que tuvimos, que resultó estar lleno de sorpresas. Diglett aplastado cada entrenador nos dimos cuenta en nuestro viaje, solo por cavar hoyos en el suelo. Me gustaría ser realmente invencible, cada vez que Diglett atacado como lo ordenó, pude escuchar algunos gritos. Yo no le importaba, por lo que yo pensaba que era solo su grito de batalla. Pero entonces, sus gritos fueron más fuertes. Diglett se estaba lastimando a cada ataque ejecutado. Por cada enemigo derrotado, mi Pokémon poco parecía empeorar las heridas. Cuando volví a las cuevas donde lo encontré, una extraña sensación de dolor y derrame cerebral, el miedo a través de mi corazón. Casi me entró el pánico. Traté desesperadamente de salir de allí, pero la salida parecía tan lejos, no importa lo mucho que corrió. Fue allí donde, aún en el mismo lugar. Tomé la Diglett Poco y le pidió que hacer un agujero para que pudiera escapar de la caverna de pesadilla. Y entonces, me encontré sumido en una profunda oscuridad. Yo no podía ver nada y, cuando traté de salir para conseguir mi Charizard para hacer una antorcha con su cola, me di cuenta de que había desaparecido. No solamente de él, pero mi Pokémon otros 5 que llevaba junto especiales que Diglett. Le pregunté a Kabar, pero entonces algo extraño se hizo eco en mi mente, la voz del profesor Oak. Su voz resonó en mi mente de una manera que me recordó del señor de las habilidades psíquicas de la ciudad de Azafrán, diciendo que no debo hacer eso. Me confundí, y mi cabeza empezó a doler duro. Traté de correr con el pequeño punto de luz que vi al mismo tiempo tratando de averiguar dónde estoy. La cabeza me dolía tan mal que casi había perdido mis sentidos y, a continuación, mi cuerpo se sentía pesado. Yo no podía correr, luchar contra mí mismo para evitar el colapso. Acabo de oír un grito extraño, hueco, pero familiar. Como yo estaba casi arrastrándose hacia la luz, un enorme y masivo Dugtrio apareció delante de mí. De mala gana he enviado mi preciosa Diglett, sensación de misericordia para tales heridas que tenía. Pero esta Dugtrio fue feroz, se redujo me cabe pobres como una hoja afilada rebanadas a través de la mantequilla.
Diglett entonces estaba casi al borde de morir, estaba luchando no solo para sobrevivir, sino para atacar al monstruo enorme. Pensé, no hay esperanza, y por desgracia, tenía razón. No había absolutamente ninguna esperanza. Diglett se redujo a la carne en rodajas como Dugtrio borrado sin piedad mi Pokémon pobres con sus garras. Él está muerto, empecé a llorar de rabia y tristeza. Pero fue dominado increíblemente, ya que temía por los otros Pokémon que tenía. Una extraña luz brilló y me cegó por varios minutos, cuando me di cuenta que estaba fuera de la caverna. Pero el mundo se distorsiona por completo, las palabras no pueden describir el mundo como extraño. Yo iba a un centro Pokémon para tratar de refrescar mi mente y por lo menos a tratar de adivinar lo que estaba sucediendo. Pero entonces, ese monstruo horrendo que desgarrado mi lindo Diglett aparte de vueltos. ¿Y qué fue eso? Parecía ser más de ellos, con garras masivas empapado en sangre, no solo un trío, pero un grupo de 8 Ferrina Digletts fusionado. Sus garras entró en mí, me gritó. ¡Hola!